Mi gente, sean bienvenidos a Entre Películas Podcast, tu espacio de cine favorito donde hacemos crítica, análisis sin spoiler. Y hoy vamos a hablar de un tema de actualidad, es un tema que viene a convertirse, en el caso de la industria cinematográfica, en uno de los sucesos o hitos más importantes, porque estamos en la actual huelga de guionistas a la que se están sumando actores y otros técnicos en medio de un conflicto que, digamos, o de varios conflictos que hay en el mundo, como es el caso de el estado de resistencia de Palestina contra las agresiones por las agresiones de Israel, o tenemos el conflicto en Ucrania o lo que está pasando en el norte de África. Bueno, hay un conflicto en la industria cinematográfica, hay una guerra allí, podríamos decirlo de esa manera. Pero bueno, será Mariana Yepes quien nos va a presentar a un invitado. Bueno, como ustedes bien lo dijeron, tenemos el mundo en conflicto en estos momentos, dentro y fuera de los Estados Unidos. ¿Quién se iba a imaginar una huelga en uno de los circuitos más hegemónicos del mundo? Y bueno, explotó esta guerra, pero esta conversa la vamos a tener con Marcial Aguirre. Marcial es docente. Bienvenido a Entre Películas y arranquemos entonces esta conversa. ¿Hacia dónde va esta huelga? ¿Por qué? ¿Cómo se come esto? ¿Qué hay detrás? Los grandes de Hollywood dijeron, nos vamos a huelga. Bueno, gracias por la presentación. Está como que muy grande, espero quedar más o menos a la altura. Pero fíjense, antes que nada, bueno, yo me solidarizo con el pueblo palestino. Es Todos. verdad lo que está pasando en el mundo. Aparte del conflicto, yo sí creo otra cosa, que hay buena parte de la masividad de la gente por el sistema que ha enfermado muchas mentes, y creo que buena parte del mundo está enfermo, tan sencillo como eso, porque de la solidaridad de lo que pasa en la guerra de Ucrania, el Cuerno de África, se queda en solidaridad. Yo no estoy de acuerdo, me parece mal, pero no hay acciones ya Contundentes por parte de nadie. Y una cosa también, claro, peco de poco de ignorancia, porque uno podría decir, bueno, ¿cuáles acciones serían? ¿Será caerle a bombazos a todo eso? Pero no sé cuál es la medida protocolar y diplomática. Pero ya esto es lo que está pasando, ya por lo menos en Israel, en Palestina, ya peca ya del desastre humano de lo que está pasando. O sea, bueno, eso es una criminalidad, es un crimen, es un asedio completamente hacia un pueblo que ha existido a través de siglos, desde los inicios. Entonces no puede ser por convención o por convicción o cosas religiosas, teológicas, etcétera, que se estén abarcando este tipo de acciones en un pueblo. Sí. Bueno, tenía que decirlo porque había que decirlo. Se tenía que decir y se dijo. Entonces, bueno, miren, fíjense ustedes, yo soy un poco ignorante sobre los aspectos técnicos de la huelga de guionistas, pero de lo que representa en Estados Unidos por las grandes productores y las grandes realizaciones que se hacen a nivel de esas magníficas producciones, yo creo que hay un agotamiento sistemático, ya no solamente del mundo del cine, sino de todas las áreas de la industria de producción como negocio, porque es un negocio que tiene que ver con el dueño de un tipo de monopolio de producción para acumular un tipo de capital, y bueno, una sobreexplotación. Y hace una sobreexplotación de las personas que le ayudan a hacer su trabajo en sus realizaciones, en su producción. En el caso del cine, como bien se dice, el agotamiento de los guionistas es lógico, y adelanto que se van a empezar a producir otro tipo de huelga de todos los actores que pertenecen a la producción audiovisual. Ya van a se han hecho solidarios. Aparte de yo creo que es un solidarios, tema además que se pique y se extiende, pues. Totalmente. Ya están los actores. Exactamente, ya están los actores. Los guionistas llegaron a un acuerdo, entre comillas, por 3 años, que de acuerdo no tiene absolutamente nada. Y hay otras, claro, los mecanismos, por ejemplo, de producción masiva de acarrear capital, ha hecho que la cosa explotara, porque ya ni siquiera ellos son capaces de
poder solucionarle el problema de homogeneizar incluso los suelditos a Hay todo el mundo. hay una tercerización terrible que va inclusive desde aquella huelga histórica de 1985, donde duró 67 días esa huelga. Y fíjate, terminaron siendo ellos bajando sus ingresos en un principio en un 14%, si no me equivoco, Mariana. Pero resulta que, claro, pero resulta, Mariana nos puede dar más datos, pero resulta que eso muchas veces significó que fuera hasta el 50% de lo que ganaban anteriormente, porque primero los formatos caseros en ese momento eran muy costosos y por supuesto le generaban una renta significativa a todos los que intervenían. Pero recuerda que eso se fue masificando y cada vez costaban menos los Betamax, los VHS, después los disco láser. ¿Qué piensas tú con respecto a la tercerización y cómo en este momento es peor que en aquella huelga? Oye, fíjate tú, Primero que en los 80 mató a Ronald Reagan, el mercado, presidente fíjate del tú, sindicato. es que fíjate, lo que yo pienso es que el mercado es aplastante. Totalmente aplastante. Fíjate tú que ya no es la película es casi lo menos interesante de las productoras. Es el mercado donde se inserta la película y todo lo que va a abarcar la película. O sea, por ejemplo, para hacer una película tú tienes que hacerle una especie de marketing, tienes que hacerle una especie de producción, por ejemplo, vender muñequitos de la película para poder producir. Por ejemplo, la película no se produce por sí sola. Todo ese tipo de industrialización o de mercado que hay en torno alrededor de la producción de la película es lo más importante. Ni siquiera el producto. Exacto. Que es lo que es el modelo Marvel y DC. Que es el modelo entre otros. Entonces, ¿qué claro, es lo que el más pasa? importante que también es el de Disney, ¿no? Que me hace el sustento de esas obras creativas, que más son creativas, pero pareciera que fueron en serie porque se destina a un tipo de público que consume eso. Y como son grandes productoras que ocupan mucha gente y están dentro de un sistema que nunca va a ser como dice, paralelo, homogéneo, o va a ser conciliador o va a dejar de ser clasista. O sea, verlo de esa manera, nunca va a haber conciliación entre el que manda y el que hace. Aunque sí hay unos modelos cooperativos en Hollywood, Existe. por ejemplo, que es el caso de Steven Soderbergh, George Clooney, Matt Damon, Bueno, Brad George Pitt. Clooney recientemente acaba de ofrecer $150 millones para poder equiparar todo el tema de la huelga. Claro, Yo siento y- también que es como pero- una contraoferta y decir, ¿No bueno, crees mira, tú- vamos a bajarle dos a la cosa. Pero más allá de la contraoferta, ¿tú no crees que puede ser un modelo que pudiera, en el caso de los gremios, extenderse? Ya lo ha hecho Reese Witherspoon con las mujeres, porque afortunadamente ella propone una productora, está en una productora que hace contenidos con mujeres para mujeres, algo extraordinario, pero además es equitativo el reparto de esa riqueza. De todos. Y en el caso, por ejemplo, de comediantes que, bueno, no hace gran cine a mi juicio, pero en el caso de Adam Sandler y su grupo también aplica un modelo cooperativo. ¿Tú no crees que esa no pueda ser una de las salidas? Un acercamiento a la salida, porque eso tiene que ver, porque la obra creativa, todo lo que interviene en la obra creativa son productos de esa misma obra creativa. Tú escribes un guión y el guión va a existir en la forma que se grabe, pues se haga. El guión escrito no existe. No. O sea, una historia escrita en papel no existe si no está representada. Cierto. Entonces, Existe como obra literaria solamente. Existe como obra No literaria. como obra cinematográfica. No como obra cinematográfica. Y todo lo que intervienen, desde el luminito hasta electricista y todo eso, trabajan para eso. Para que, o sea, por ejemplo, un camarógrafo, el que te ilumina, el que te maquilla, trabaja para que salga el producto, para que salga como tiene que salir. Entonces, ¿cuál es la diferencia desde el valor de ese trabajo al que tú estás haciendo aquí, que es más importante el tuyo, o el que te maquilla? Eso no es eso. Entonces hay que ponerle no una especie de escala, sino, pues bueno, pero por lo menos Proporcionalidad. hay que hacer una especie de proporción en torno a eso.
Pero Hay una máxima que dice, a cada quien según su necesidad, a cada quien según su Había capacidad. algo también particular Exactamente. cuando la huelga arrancó en mayo, que a mí me parecía eso sumamente... es como la comparación del campesino y el médico. Y el que médico. Eso me parece desastroso, porque el médico saca vida y el campesino labra la tierra, pero el campesino quizás no es tan conscientemente formado y el médico sí. Entonces, ¿cuál es el que tiene derecho a ganar más porque gasta más plata a la hora de... O el No, pero campesino... fíjate lo que decía Hollywood, además cuando arrancó la huelga en mayo, que yo sentía que estaban como que desatándose una camisa de fuerza, porque Hollywood decía, no, lo que pasa es que no tenemos suficiente plata. No Bueno, tienen suficiente cónchale, plata ya va. y en la historia Por es cuando favor. más han ganado dinero. Exactamente. Cuando arrancó la huelga, yo recuerdo eso fue lo lo que que pasa hacían es las que grandes si eso se productoras. ve como un negocio, siempre va a pasar lo mismo. El negocio, esa es la cosa, son los intereses de capitales, el que gana más y el que reparte la cosa. Y eso es un producto, es un sistema. Un sistema, Por supuesto. sistema de acumulación de capital, un sistema que está inserto dentro de también del mismo sistema, como para decirlo de esa manera, el sistema capitalista, que ya está decayendo, está existiendo un agotamiento de eso, que quizás se está transformando, explotó, yo creo que de está cierta manera el buscando una sistema transformación en otras cosas, y en el caso del área cultural, en el caso de la producción cinematográfica, está pasando ese tipo de transformación, pero no está cambiando mucho el sistema de acumulación, porque todas estas plataformas de streaming, de Netflix, igualito, quien tiene el dominio de eso, el que acumula el capital y el que paga. Claro, pero fíjate, yo considero, viéndolo desde esa perspectiva, digamos, transversal, que teniendo tanta producción de contenido, teniendo tanta gente trabajando, pero ahora pagándole menos y teniendo más pantallas, porque a diferencia de lo que pasaba en los años 80, 90, donde solamente habían dos pantallas, que era la del cine y la de la televisión, y que ahora se han triplicado las pantallas, pero también las audiencias. Eso que está pasando no está atentando contra la propia industria. ¿Tú no consideras que es como un harakiri? Sí, es como un harakiri, pero es también porque esa industria pertenece a un sistema. El sistema ya está claramente que se está agotando. Pareciera que se está agotando. Se está viendo. Pero ¿quién se está beneficiando de que eso se agote? ¿Quién se está, o sea, ¿quién finalmente saca el mejor saldo? En este caso, masivamente, quizás buena parte de los equipos que pertenecen a ese sistema, que de alguna forma están teniendo cabida a una ampliación de su acceso, por supuesto. O sea, que tú lo que quieres decir es que hay ahora menos gente ganando más. Se está reduciendo eso. Pero hay menos gente ganando más, pero hay menos ganando mucho más de lo que ganan. Fíjate que Se está cerrando el círculo. Entonces, pero para terminarte, esto es lo que el interés de esto, que la cosa del negocio, el capital es implacable. Eso no va a cambiar. O sea, por muy buena voluntad que haya, mientras el negocio exista en esa contradicción. Y Pero fíjate, Marcial, eso es un modelo que se está expandiendo, y ahorita nos va a dar unos datos, Mariana. De hecho, no son datos. Fíjate que Jonathan Kuz decía cuando inició todo el tema de la huelga, que se estaba hablando de una etapa de escasez para Hollywood, y que esta era una de las huelgas más importantes de la historia de Hollywood, porque se trata de asuntos existenciales, por ejemplo. Fíjate, hay algo filosófico detrás de eso, ¿no? Ideológico. Yo no sé si filosófico o ideológico, Bueno, pero se están entrando en piña pareja en esa huelga entre productores y los grandes de la industria. Estás hablando primero de un modelo de vida. O sea, hay un modelo de vida en los Estados Unidos que se replica precisamente en estos modelos de negocio, como esta gran industria. Eso quiere decir que cuando hablamos de crisis existencial, es que es una crisis civilizatoria. De hecho, yo recuerdo que cuando George Clooney hizo la propuesta, esta oferta de los $150 millones, Frank Drescher le dijo no, porque esto no va de acuerdo a lo que nosotros estamos exigiendo. O sea, es un pañito caliente. Exactamente, es un pañito caliente, porque una de las cosas que decía George Clooney era: yo entrego los $150 millones, una primera parte, que van a ir para los actores a los que menos se les paga. Y en 3 años, bueno, lo que se ganen ustedes, o sea, nosotros, los del target alto, bueno, ahí nos vamos repartiendo la cochina, como diríamos coloquialmente con eso. O sea, es un tema
Fíjate, eso Es complicado. Eso, los actores, eso se mide por las horas de trabajo de la cosa en el set. Ahí vamos. Dependiendo de las cuántas veces aparezca, se te paga. Si un actor bueno, lo que dicen de cartel, que el que llama la atención, Brad Pitt, sale 6 veces, y un actor que aparece con él, que es el acompañante, también aparece 6 veces, ¿qué vas a hacer? Exactamente. Le vas a pagar más al otro porque es más bonito. Entonces, esos son los desajustes que hay. Porque el trabajo es todo el conjunto de lo que aparece. No es todo, porque si Brad Pitt está en esa escena, vamos a poner, bueno, un actor, aparece en esa escena, en el plano, y aparece solo, él cobra por este plano solo. Pero cuando aparecen, siente la necesidad de tener otro. Pues si el otro no está, ¿qué hace? No sirve, no puede. Entonces el otro es tan valorable como el que está Claro. allí, exactamente. Entonces, de eso se trata. Que es lo que hace un modelo como el del director Robert Altman, que él produce y hace sus películas donde todo el mundo cobra lo mismo. Que me parece un buen, pero eso espero que se expanda y se expanda bien. Lo que pasa es que nosotros, nuestros países, todavía estamos sometidos a un tipo de lógica del capital, sometidos a la lógica de producción bajo un sistema que ahorita, por ejemplo, en Venezuela, pues uno no puede decir que todavía que hayamos cambiado el sistema, todavía existe esa característica de Estado burgués sometido a esa lógica del capital. En el caso de la producción cinematográfica, igualito tenemos. Ahora también hay otro aspecto importante. En Estados Unidos es más fuerte. Exacto. Entonces, ese cansancio que tuvieron los guionistas fue porque se fastidiaron en sus horas de trabajo, en sus horas de producción, la cantidad de real que ganando una ganaban. miseria. Claro, pero es que Exactamente. fíjate, antes un guionista que hace un trabajo intelectual trabajaba anteriormente 40 semanas al año, o sea, de las 52, 40 semanas. Tenían un buen descanso que les permitía a ellos reponerse de un agotamiento, que es más o menos el descanso que tienen los docentes que trabajan, en el caso de Venezuela, trabajan 180 días al año. Ahora no, ahora un guionista, para poder tener el mismo nivel de vida que tenía un guionista hace 20 años o hace 30 años, tiene que trabajar durante todo el año y no tiene descanso, pero ahora gana menos. Claro, es que es verdad, que eso es una cosa que bueno, es como se hace. La otra cosa es que ha proliferado tanto la industria y ha hecho de la obra creadora del guionista, ha hecho como una especie de artefacto, de esas cosas cuando se habla artesanal de trabajo, que dos cositas puntuales y ya está. Y eso ha proliferado en toda la industria, entonces minimizando un poco lo que es la labor de ya el guionista, la obra creativa, porque ya las cosas se hacen en serie. Imagínate tú ves Rápido y Furioso, pues. ¿Qué diferencia hay entre una y la otra? Es la misma cosa. Sí, Entonces, ahí no hay ningún trabajo creativo. Entonces el guionista, ¿qué es lo que hace el guionista? Transforma un poco los diálogos y esas cosas. Copy y pega un poquito. No es que copy y pega, sino que se somete a lo que es la acción y ya está, y se acabó ese rollo. Pero ahora también toquemos un poquito el tema de la inteligencia artificial, también que reclamaban los actores. El gran tema del peligro de la peligro de lo que artificial. significa para muchos trabajadores en la industria. En este Yo lo caso, considero una falta de respeto, por ejemplo. Bueno, pues, Todo lo que han construido, no tengo nada en contra de la inteligencia artificial, pero siento también que es otro pañito de agua que está, o es la ficha que tienen las grandes productoras para decir, bueno, si estos tipos se van para huelga, tenemos claro, el tema este es que segundo la plan. inteligencia artificial parte de, por poner un ejemplo, de una obra. Entonces, resulta que si esa obra, y es lo que hemos visto en este modelo Netflix actual, la cantidad de spin-off que se dan, resulta que si yo tengo un Walking Dead, ¿verdad?, donde yo tengo a un guionista que luego una inteligencia artificial va a agarrar a esos personajes y los transforma en otra serie, y resulta que al guionista original no le parece. no solamente que no le parece, no le va a tocar nada, porque están agarrando al personaje al que la industria le pagó por ese guión, pero ese personaje ya no le pertenece al guionista, siendo un personaje creado por el guionista. Entonces el guionista, por The Fear the Walking Dead o Darrell Dixon o todos esos spin-offs que están haciendo de Walking Dead, ya ese guionista ya no tiene nada que ver con eso. Hay una separación
de su obra, de su concepción, de su derecho de autoría, algo que por cierto siempre ha defendido Estados Unidos. Estados Unidos, ¿qué hace? En el caso, por ejemplo, de lo que hicieron con las nuevas tribus en Venezuela, se van al Amazonas, agarran una cantidad de plantas, vienen y las hacen patentes en los Estados Unidos, y resulta que hay que respetar esa autoría, o lo que hizo Tomás Alva Edison con una cantidad de inventos que hizo Tesla, donde como Tesla no los patentó, él los patentó y ahora son de él. Pero fíjate qué es lo que está pasando con este tema. Ahora una inteligencia artificial que no tiene nada que ver con un tema de autoría, porque no es autoría de la inteligencia artificial. Lo que está tomando son discursos algorítmicos para convertirlos en un relato. Fíjate. Sí, yo voy a someter a la cosa más básica, la producción del hombre. Fíjate tú, cuántas amas de casa cuántas amas de casa, cuánta gente de servicio se va a fastidiar muchísimo cuando ya los robots estos empiezan a limpiarle la casa de la gente. Estás viendo ahorita los chinos te empezaron a inventar toda esa gente, los robots que limpian esa cosa, hasta que pasean gatos. Entonces toda esa gente que se encarga humanamente de hacer eso no va a existir. Siempre van. El desarrollo tecnológico va a estar ahí todo el tiempo. Es imparable. Es imparable. La inteligencia artificial la van a utilizar igualito, van a buscar la forma. El derecho del autor se tiene que poner ya en hincapié. Todo lo que salga, todo lo que esté dentro de mi autoría como cosa arquetípica, original de mi historia, de mi narrativa, tiene que ser mía. Si van a sacar un Otelo, por ejemplo, o van a hacer una película con Yago, y van a hacer toda la vida de Yago, y va a pertenecer y después el hijo de Yago. Y después el hijo de Yago. No, mano, el Yago lo creó Chepe y Chepe se tiene que ir a los reales. Así de sencillo. La descendencia. Pero se va a inventar siempre una, y ya el Yago se va a poner otro nombre. Y ya no va a ser Yago. Entonces, pero el atractivo del personaje va a pasar a ser otro, y así está pasando. Pues. No, y definitivamente como que y eso lo estamos viendo. Entonces, claro, todo es plata, porque todo es dinero, todo es capital, porque hay que siempre no olvidar el sistema que estamos, en donde estamos, y la lucha tiene que ir en contra del sistema, independientemente de todas las otras cosas de las productoras, de la producción que se haga en diferentes áreas. Claro, pero mira, Marciano, una pregunta aquí bastante filosófica, pero sé que tú manejas bien el tema. Hay gente que dice que, digamos, ir en contra del sistema es atentar contra la creatividad. ¿Qué dices respecto a eso? Fernando Virri para adelante, desde la convención, el manifiesto de los escritores de tercer mundo, latinoamericano, desde Pino Solana, Glover Rocha para adelante, plantearon otro tipo de cosas, hicieron cine, desde el cine imperfecto. Hay un tipo de planteamiento, lo podemos hacer tranquilamente y asumirlo como nuestro cine, pues. O sea, ¿por qué Carrizo uno tiene que tener esa referencia de creer que el cine o las narrativas son esas? Tenemos nuestra narrativa, tenemos nuestras cosas, tenemos la forma de ser, de hacer. Que hay un costo, hay que buscar esa forma de producción, pero no con la misma lógica industrial, porque ahí estamos expandiendo la misma cosa. Bueno, y afortunadamente en este lado del mundo, en el caso de Venezuela, aquí no estamos tercerizando los guionistas. No, porque ni siquiera, porque está todo el mundo tercerizado. Y que ya por ahí ¿para qué? Lo importante ya es a partir de unas circunstancias, un bloqueo, unas sanciones coercitivas, pero más allá de todo eso, creo que si vamos a hablar, por ejemplo, de esta gran institución que nosotros tenemos, que es el SENAC, cuando tú presentas un proyecto, el guionista no queda tercerizado, no queda tercerizado el que produce, no queda tercerizado el que maquilla. Todos tienen de acuerdo a un porcentaje correspondiente. Pero en el caso de Estados Unidos, fíjate, se está incluso creo, a mi juicio,
que la solidaridad de los actores con respecto a los guionistas no tiene nada que ver simplemente con esa solidaridad automática, sino es que, no, si fueron por los guionistas, ahora van por nosotros. Claro. Pero Y entonces es- Como aquello que ahora decía tienes- Bertolt Brecht. Claro, pero entonces también tienes el otro banco, fíjate, arrancan los guionistas en mayo, se unen los actores, se separan los guionistas ahorita con los acuerdos y quedaron estos. Claro, Claro. pero a los actores todavía no les han Y golpeado ahora- como, Pero fíjate como tú. han golpeado a los, Y a ahora- los Ya, guionistas. pero no es tan casual que esa cosa parezca ya. Porque allá no hay, por ejemplo, la realidad de nuestros países. Pues, o sea, por ejemplo, tú pones el caso de Venezuela, ¿cuántos guionistas hay? O sea, Claro, no tenemos una industria ahorita, todavía. no tenemos ni siquiera industria, pues, tenemos una gran productora estatal Exacto. Sí. que está tomando de a poco fuerza. Y eso es un tiempo, pues 10, 20 años, cuando en 2006. 20 años, tiene que pasar como 40 años para que empecemos a ver el asunto. Claro, pero fíjate, Ahora, en el caso de México, sí, ellos tuvieron un crecimiento de una industria cinematográfica en los años 40, 50, que fue Y- significativo y fue rápido su ascenso fue rápido. ¿Y qué pasó? a la caída. Ah, bueno. ¿Y por qué cayó? Por la competencia industrial de que, por ejemplo, los manejos de intereses a la cual no tenían la pertenencia. Ajá, pero Ese entonces, como ¿qué pasa decir- con Hollywood ahora? ¿Qué pasa con Hollywood? Hollywood explotó porque mucha gente, pues pusieron a contratar mucha gente, que fue válido, pero ¿Quién Porque se tumba pusieron a Hollywood, producir entonces? mucho también. y ¿no? también se pusieron a Claro, pero producir ¿quién una- tumba Hollywood? Entonces, si es el sistema eh, único el que está explotando, pues. es que ya la es- mirada de Hollywood no es igual a la de antes. Ya, Pero sigue siendo hegemónico a nivel de taquilla a nivel mundial. De hecho, en China, que es el país que Mira. es, las películas más taquilleras siguen siendo las gringas. por Esa es la realidad. supuesto, porque esa es la gran entidad productora a nivel mundial. Pero fíjate tú, Claro, porque- pero no pasa en la India. En la India las películas hechas en la India son las más taquilleras. porque ellos tienen una política. Exacto. Te voy a echar un cuentico facilito. La producción de los años 20 del cine nacional, por ejemplo, estaba floreciendo porque se empezaron a hacer corticos, cosas así. Y empezó a decaer con la proliferación de películas que empezaron a llegar de la industria de Hollywood, esas cosas, se empezaron a abrir los teatros y parece que el cine empezó a desaparecer. Lo mismo ocurrió en los años 80. El cine de la época dorada, cuando el cine nacional empezó a competir con las productoras, con las películas, ¿Qué pasó con Clemente de la Cerda en el primer... empezó a competir. ¿Qué pasó? Los circuitos que tenían el dominio de exhibición de películas aquí, por lo menos en Caracas, que era un viaje de cine, el circuito Radonqui, la empresa gerencial funcionaba en Miami. Vinieron para acá y le dijeron, mire, panita, vamos a dejar de exhibir cine nacional porque a mí me interesa hacer mi película. Entonces, quedaron que las películas nacionales exhibirlas una vez en la semana, no me acuerdo cómo quedó la cosa. La sacaban a la tercera semana Ya de la sacaban. cartelera. Y era más difícil exhibir una película en Venezuela, hecha en Venezuela, que cualquier otra película. Y pareciera que no hubo cine, y se produjo tanta película en esa época, Pero estaban sublimadas. pero nadie sabía que existían. Existe. Vean la historia del cine nacional y hay una tremenda producción. Claro, no son como la de Hollywood, la cantidad, pero existe producción nacional. Eso mismo pasa. Con todas las productoras, la proliferación del cine mexicano, empezó a producir, empezó a abarcar un poco de Llegó cosas. a tener taquillas hegemónicas. Y bueno, le pusieron un parado porque no tenían el dominio tampoco de la producción industrial. Le pararon porque ellos no producían la cinta, por ejemplo. A pesar de que Fíjate que en Argentina sucedió lo mismo. tenían un gremio fuerte que en ese entonces nada más y nada menos que Cantinflas, María Félix, el Indio Fernández. Pero O sea, hay actores, pero fíjate tú que para poder hacer una película no es eso solamente. Ahorita que uno tiene que ir midiendo. Tú para poder hacer una película tenías que tener la cinta, o sea, el celuloide. Si no tenías, entonces ¿quién tenía el manejo de eso? Bueno, yo te vendo eso, pero tú no vas a hacer esa película. Yo te vendo esto, toda esa maquinaria no la tenías tú porque no era la maquinaria de él. ¿Cómo encerraron el cine del cine argentino? De la misma forma.
de la misma forma. ¿Recuerda la película Libertad Lamarque, para adelante y esas cosas? El cine argentino tuvo una buena proliferación en un momento de la historia. Compitió con el cine mexicano. ¿Y qué pasó? ¿Por qué casualmente acabaron? ¿Por qué no siguieron? Porque no tenían la industria. La industria, la cámara del cine, los focos y esas cosas. Y eso es parte, para poder hacer cine tienes que hacer eso. O sea, hubo un dominio tecnológico y lo sigue habiendo, ¿no? Lo sigue. Ahorita ya se no quedaron tan. en la palestra ciertos realizadores. Y ahorita como se ha globalizado tanto, Exacto. y ahorita ya no es cinta, y ahorita fíjate que ha evolucionado desde la cinta, desde los formatos de la cinta, el Super 8, qué sé yo, el 35 y el otro del mediometraje, pues, se me fue el nombre, pero no importa. Después apareció la cinta magnética. Después de la cinta magnética apareció que los discos, y ahorita la tarjeta. Y así sucesivamente. Tarjeta. Entonces, y ya como se ha globalizado eso, pues ya no son los gringos los únicos que producen tarjeticas. Sí, ahora producen Alemania, China. Afortunadamente ya hay una ahora democratización. Ahora todo el mundo puede hacer cine, y cine en sus diferentes formatos. Ahora fíjate, hablando de precisamente de los formatos y de lo que está ocurriendo con esta huelga, digamos que significativa, porque vemos que hay un reflejo de la lucha de clases, incluso dentro de un escenario como dentro del propio Hollywood, que digamos, una vez conversando con Vladimir Sosa Sarabia, Hollywood empezó siendo un escenario revolucionario. Exacto. Había como se estaba rompiendo con una cantidad de cosas, pero luego vemos que se convierte en un hegemón conservador, por decirlo de alguna manera. Empieza a capitalizar y a tener una acumulación de cosas, pero ahora vemos que esa acumulación y que, como te digo, hay una gran cantidad de producción que uno no termina de ver. Yo recuerdo que yo, como cinéfilo en los años 90, siendo yo bastante joven, yo podía verme la mayor parte de las películas que estaban en cartelera. Eso ahora no ocurre. Entonces, ¿por qué apostar a ese tipo de modelo donde, si bien es cierto, hay una cantidad de guionistas y gente creando, entonces ¿cómo haces para tener ese modelo o sostener un modelo donde tienes a mucha gente creando pero cada vez pagándole menos? O sea, ¿no te parece que es insostenible? Sí, la evolución incluso de las mismas plataformas. Hay gente que escribe para otras plataformas, ya no escribe no es para que. Una vez alguien dijo, ¿qué es el cine? El cine se apaga la lucecita, se aparece en la pantalla y tú estás contemplando tu película al lado del otro, y cuando sales socializas lo que viste, pero tú viste un momento solo con tu película. Ya no pasa eso. Ahora la gente ve la película en celulares, ve la película en cualquier otra parte y la ve solo, y usted estando solo, y casualmente y de casualidad socializa la película. Antes no, antes todo salía en conjunto. Esa ver la obra en conjunto con un grupo de gente, como pareciera que se está perdiendo, pero hay que seguir estando ahí. Ser un poco más cotidiano. Antes se decía que el teatro, después que apareció el cine, el teatro iba a desaparecer, y no desapareció. No, convive. Como la radio. Y ahorita va a seguir conviviendo, quizás en su menor espectro, pero va a seguir. Y hay unos que van a aportar, no es que se va a dividir el área, sino que hay gente que va a decir, bueno, yo voy a hacer cine de esta manera y mi exhibición va a ser de esta manera. No quiero otra. Sí, como lo que hicieron, por ejemplo, Sonido de Libertad, que ellos incluso, cuando ves la escena post-créditos, donde Jim Caviezel dice de lo que significa la experiencia inmersiva de estar dentro del cine, él apuesta a seguir haciendo esa clase de cine. Bueno, él y todos los que tienen que ver con esa producción. Pero más allá de hablar de la convivencia, me refiero a cómo se sostienen los técnicos y cómo se sostienen los intelectuales dentro del cine y cómo se sostiene todo el aparato humano, es lo que quiero decir. ¿No crees tú que nos están llevando a una posmodernidad donde ya no vamos a ser necesarios los humanos dentro de la realización? Porque yo sigo insistiendo, porque eso es un sistema de ver, un principio. Cuando estás dentro de un sistema, establece principios de forma de ver las cosas, de forma incluso de existencia. Cuando tú eres una persona
como objeto material de producción que va a servir para una cosa de sustento, como llevarte el capital, dejaste de pertenecer a una especie viviente, ya eres como un objeto, ¿cómo es? Un material mecánico, una cosa Mecánica así. y- Pero, Eres una pieza más de un engranaje. entonces, para Hollywood, y eso hay que... un reemplazo. Y eso hay Ajá, ¿y que... cómo se le hace resistencia a eso? Oye, las luchas revolucionarias han aparecido, no hay escrito para eso. Eso es como Y se le han hace hasta resistencia. Hollywood. Ahorita están experimentando la contradicción. Y bueno, y la han experimentado siempre, pero ahorita la están viviendo como es. Entonces, bueno, y están surgiendo y bueno, me parece bien. Pero ahora, No Marcial, hay una receta, no existe. Todo el tipo de surgimiento, de cosas de esas libertades para homogenizar o reivindicar a las personas han salido bajo el calor de una forma distinta en cada uno de sus contextos. Desde la Revolución de Octubre, desde la Revolución Cubana, de los vietnamitas, etcétera. Los chinos que hicieron su cosa a su forma, con su proyección en el tiempo, y mira dónde están. Entonces, lo que les queda a los americanos es eso, de alguna forma, uno tiene que hacerse solidario con ellos en la medida de que profundicen su conciencia de contradicción. Claro, lo hemos visto en los discursos, por ejemplo, de Fran Drescher y Jamie Lee Curtis, donde vemos que sí están conscientes de que es una lucha de clases. Claro, pero lo que pasa es cómo Exacto, tú te apartas como- de eso cuando perteneces al sistema. Es difícil, pero tienen que de alguna forma, para que se desarme eso, van de a poco. Empezaron por esa huelga de protesta. En el caso del cine, empezaron con la cosa de los actores. Quizás vendrán los directores, después vendrán los camarógrafos o los técnicos. claro, pero mientras se vayan uniendo todos, ¿cuál es el futuro para la industria de Hollywood? Porque ¿qué pasa? Cualquier cantidad de producciones detenidas, no se está manejando ¿Cuáles tanta producciones? platica. Por ejemplo, Brad Pitt, la película que estaba grabando sobre la Fórmula 1, Las series de Netflix el y show de las Jimmy Fallon y de los otros está streaming que están detenidas, que a medio pedal. te voy a poner un También. ejemplo de una Está- de una serie que a lo mejor tú no has visto. Está Bueno, medio pedal puedo equivocarme, también. pero el caso de Last of, que en su momento fue la serie más vista, la primera temporada, y bueno, ahí se quedó. Además que la otra cuestión con los actores en Hollywood es que al unirse a la huelga no pueden tener ningún tipo de apariciones, nada, y cualquier cantidad de campañas de marketing tampoco que pueden hacer. Lo vimos porque de hecho la huelga arranca en pleno estreno de Oppenheimer. Y me dio mucha risa porque ellos posaron en la alfombra roja y después Y salió Barbie, Christopher Nolan. Oppenheimer y Barbie. No, Barbie estuvo allí, pero estaba como... No, es que se estrenaron Pero igual. Oppenheimer fue... sale Christopher Nolan y dijo, bueno, salí yo solo, pero todos los actores se unieron a la huelga y no pueden salir, pues lo tienen prohibido. O sea, hay cualquier cantidad de Sí, tienen que producciones paralizadas, además, solidarizarse. con esto. Hay que Mucha plata perdida, Bueno, sobre todo. Quizás, bueno, no sé, quizás. ¿Para dónde van estos Mira, números? pero yo estoy consciente que el cine no va a desaparecer. De alguna No, forma no, van a por hacer supuesto. cine y quizás las historias no van a ser las mismas. No vamos a ver Avengers, no vamos a ver Rápido y Furioso, Menos mal. pero vamos a ver historias Ya humanas basta. tranquilamente. Eso me parece tremendo, ¿no? Pero vamos a ver Ojalá historias. fuese Para así. Y nosotros, quizás pero vamos a ver bueno. historias humanas más cercanas a las personas y bueno, sería genial. Lo que sí es que me tiene sin cuidado. A mí sí, oye, puede ser una barbaridad, pero me tiene sin cuidado si Netflix desaparece. Porque no es eso, o sea, ¿cuál es la labor de nosotros? La labor del creador, la labor del que hace es hacerla. Ahora que existan plataformas que lo ayuden a su exhibición de Algunas su... que ayudan, otras se apropian. Bueno, o eso sea propio, pero que los que ayuden, bueno, perfecto. Aparezcan unas nuevas, pero con la regla o con otra lógica. O sea, ¿qué cosa es esa asociación de la WTA con la Disney? ¿Qué vaina es esa? Bueno, fíjate, en ese contexto pienso lo siguiente y te pregunto cuál es tu opinión.
¿consideras que esta huelga, digamos, una huelga histórica que supera a la anterior huelga, no es un reflejo global de una crisis civilizatoria? Sí, yo creo que sí. Ajá, Claro que sí. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Porque la crisis civilizatoria, dependiendo de donde tú la mires y cómo la veas, va a crear la crisis, porque la civilización se está dando de qué forma, o la crisis civilizatoria de qué forma. Esa está las interrogantes cuando alguien decía civilización o barbarie, que esos son los textos que tú conoces. Bueno, ¿en dónde estamos? La civilización que nosotros en donde nos encontramos no tiene nada de civilizado. Lo que hemos hecho nosotros es golpearnos a nosotros mismos y de alguna forma autodestruyéndonos. Claro, pero fíjate, cómo toca al cine, que es una industria tan sensible, que después de la música y los videojuegos es la industria de entretenimiento más importante, porque además gran parte de lo que se hace en el cine se transversaliza también con la música y con los videojuegos. O sea, vemos ahora una cantidad de videojuegos llevados al cine, vemos cómo desde algunas películas se convierten en videojuegos, o sea, vemos toda esa sinergia. Entonces, va a pasar lo mismo que está ocurriendo en la industria de la música. O sea, no hemos visto una huelga de músicos. No hemos visto Todavía no, pero fíjate tú, no, pero es que mira, es que eso es que te diga, te adelanta algo por ahí de eso, mira, será iluminado, pero hasta el momento no se predice, es posible. No hay la respuesta clara tampoco, porque no se sabe la dinámica y la vorágine donde nosotros nos encontramos y de lo que está sucediendo a nivel global en torno a esto, en el caso del cine. Lo que a mí me parece genial que la gente ya esté protestando por la explotación. Que eso es importante. Que me parece genial que ya la gente ya se esté fastidiando en la forma como se está abordando la obra creativa. Me parece genial que los tipos ya se están fastidiando de que exista uno que esté por encima del otro y que hacen la misma labor y que tienen el mismo valor de dependencia en su construcción de la obra. En el caso de un plano, pues yo te ponía el ejemplo, el personaje principal depende también del otro personaje. El personaje principal no aparece solo, ¿te das cuenta? Los otros personajes que aparecen ahí son tan valorables como... O sea, el personaje principal es el que dice, no, el personaje principal es el que lleva la acción, pero también los otros, los que arrastran y que tienen que aparecer ahí. Totalmente. Bueno, en fin, eso es lo que yo pienso, pero sí, es muy bueno lo que está pasando. Okay. Y eso es un reflejo de muchas situaciones y muchas explicaciones. Se ha hablado mucho de la huelga de guionistas en Estados Unidos, nosotros, y que nos preocupa y que debemos tener claro eso, pero también debemos asentarnos lo que también hacemos nosotros, con mayor preocupación y como experiencia de lo que está pasando allá, y bueno, no reflejarla aquí. Y bueno, tenemos que ir cerrando, lamentablemente se nos va el tiempo. Vamos a ver hacia dónde apunta esta huelga de Hollywood. Esto pica y se extiende, aquí hay mucha tela que cortar. A menos que, así que los hegemones terminen con pactar como hicieron en la huelga anterior, en la anterior a esta, donde pactaron, le dieron una mejora, pero esa mejora tenía una letrica pequeña que no se leía, las que terminó pequeñas y entre comillas que hay esa por allí también. Pequeña, porque eso también hay que ver, ¿no? Cómo hacen trampa cuando hacen un pacto. Bueno, o el gremio actoral en Hollywood no da su brazo a torcer. Los guionistas llegaron a un acuerdo, entre comillas, así que con ustedes también sus comentarios en redes sociales. ¿Qué opinan ustedes de esta huelga? ¿Qué opinan de esta conversa que hemos tenido hoy? Nosotros acá tenemos que ir cerrando, pero vamos a seguir discutiendo otros temitas en Entre Gracias Películas. a Marcial, bueno, por darnos esta cátedra. Gracias, mucho para... Y volveremos además a tener otras conversas acá en Entre Películas. La invitación sigue en pie con usted. ¿Sí va? Sí va, por sí supuesto. Bueno, espero que haya servido, ¿sabes? Bueno, además que es de la casa.
Entonces, Profesor nuestro. seguiremos hablando de cine con Marcial, con otros invitados en un próximo episodio de Entre Películas. Ya lo saben, sus opiniones de esta huelga actoral y de guionista. Nuestras cuentas están abiertas, las cuentas del podcast y las cuentas personales, @Mariana Yepes en Instagram. Ricardo. Náufrago de Ítaca y Ítaca Náufrago. Y bueno, Entre Películas Podcast. Así es. Hasta la próxima. Chao, chao. Los Chao. análisis más importantes del séptimo arte acá en Entre Películas.